un borde superior, un borde externo, un borde inferior, un borde inferomedial. Y me voy a ir a esta porción, precisamente en la imagen ustedes la tienen. Recuerden, pues les ayuda mucho la diapositiva, y ustedes ya nada más pues van tomando nota de lo más importante, y sobre todo la conexión de cómo está formada esa estructura en la cual estamos viendo. Entonces vamos a hablar, y habíamos mencionado que tenía esa cavidad orbitaria, pues estaba limitada por esos 4 bordes, pero también tenía paredes. Una pared interna, medial, y aquí me es importante porque en la diapositiva lo estamos viendo, que encontramos al hueso lagrimal y a las masas laterales del etmoides. También ya la habíamos visto en relación a ese hueso que al inicio lo mencionamos. Entonces, pues aquí en el esquema, pues vemos precisamente ese conducto lacrimonasal que está en color azul. ¿Y cómo está constituido, cómo está formado? Por el hueso maxilar superior hacia la porción anterior, hacia adelante, y por el hueso lagrimal hacia la parte de atrás. En este hueso lagrimal, desembocan pues los 2 conductos lagrimales. Un conducto lagrimal superior, un conducto lagrimal inferior, que desembocan en una dilatación. Esa dilatación es el saco lagrimal, y estos conductos, ambos conductos, desembocan en el meato inferior, que se encuentra a la altura a nivel del cornete inferior. Entonces aquí su conexión pues directa con esta pared externa de la cavidad nasal, ¿no? Entonces, también en esta imagen, entonces aquí ya estamos viendo cómo está internamente constituido o está formado este conducto lacrimonasal. Y bueno, pues que su apertura de este conducto lacrimonasal es en el cornete inferior. Pero también vemos en esta diapositiva, en el ángulo superoexterno de esta cavidad orbitaria, pues esta glándula lagrimal. Esta glándula lagrimal que tiene forma de almendra, está localizada o descansa sobre esa fosa lagrimal, que esa fosa la está constituyendo la cara inferior del hueso frontal. Vamos a ver que esta glándula lagrimal pues tiene una parte orbitaria y una parte palpebral. Y en la porción inferior de esta glándula lagrimal tiene unos conductillos. Yo no sé si aquí ustedes los observan. ¿Estamos bien, chicos? ¿Sí me escuchan? ¿Sí estamos bien? Sí, me van siguiendo con la imagen. Ok. Entonces, ustedes más o menos ven esa conexión de esa estructura, de esa glándula, a través de estos conductillos excretores. Y pues se abren precisamente hacia abajo, hacia la cara externa del fondo de saco de la órbita, y incluso hacia la parte inferior de toda la conjuntiva, ¿no? Entonces, pues aquí está la relación interna, ¿no? De esta estructura, que también tiene relevancia e importancia, pues viendo esta estructura de la cavidad ocular, del globo ocular, y sobre todo de la cavidad orbitaria. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? No, doctora, ¿podría repetir cómo se forma el hueso lagrimal, por favor? El hueso lagrimal está formado por el maxilar superior, su conexión directa hacia la parte hacia adelante,
y el hueso ya propiamente dicho como tal hacia la parte de atrás. Y bueno, pues ya aquí habíamos mencionado pues, la desembocadura de estos dos conductos, lagrimal superior, lagrimal inferior, se forma un saco, incluso en la siguiente diapositiva van a ver, ¿se acuerdan que yo les mencioné? Pues va a venir una diapositiva con nombres, sin nombres y con nombres, para que ustedes más o menos vean precisamente esas relaciones anteriores, posteriores, superiores, inferiores que tienen estas estructuras, ¿no? Y que, bueno, pues importante por esa conexión con esta cavidad orbitaria junto con este conducto lacrimonasal que desemboca en la cavidad nasal y específicamente en el cornete inferior. ¿Ok? ¿Estamos bien? Sí, doctora. Ok, entonces nos vamos a la siguiente, la siguiente estructura. Aquí están. Aquí está lo que ya términos específicos acabamos de ver de ese conducto, de ese hueso lagrimal. Y sobre todo de la glándula. Nos vamos a pasar ahora, esto ya lo habíamos checado. Aquí incluso vemos precisamente ese huesito. Ya habíamos visto también esto de los cortes sagitales de la bóveda craneana. Las normas superiores y las fontanelas, las suturas. Y me quedé, si no me equivoco, en esta diapositiva. Y vamos a hablar de las fosas craneales anteriores, medias y posteriores. Y pues vamos a continuar con esta cuestión que tenemos pendiente. Vamos a ver cuáles son los límites, ustedes ya saben, y bueno, en su diapositiva, pues también vienen aquí los límites anteriores, posteriores de fosa craneal anterior, límites anteriores y posteriores de fosa craneal media, y límites anteriores y posteriores de fosa craneal posterior. Incluso lo más representativo que veríamos aquí, una vez que veamos precisamente de dónde a dónde limitan estas fosas craneales en base de cráneo, pues cuáles son los agujeros más importantes que ya también los hemos estado repasando. Entonces vamos a empezar con estos límites y posteriormente nos vamos a ir a esos agujeros importantes junto con sus contenidos. Entonces, empezando con lo que es la fosa craneal anterior, su límite, y yo creo que aquí no va a haber igual ningún inconveniente, ningún problema, porque vamos a ir viendo precisamente estos contenidos y estos agujeros de cada una de estas. Entonces empezamos con la fosa craneal anterior y incluso pues las flechitas, las líneas discontinuas que tengo aquí en esta diapositiva marcan de dónde a dónde está esa división de esas fosas craneales. Entonces, hacia la fosa craneal anterior, su límite anterior, ¿cuál es? Pues es el hueso frontal. ¿Me están escuchando? Sí, doctora. Sí. Ok, ¿estamos bien? Ok, estamos bien, ok. Entonces, pues seguimos aquí con esta diapositiva. Entonces, bien rápido, su límite anterior de la fosa craneal anterior, pues es el hueso frontal, ¿no? Su límite posterior son pues las alas menores del esfenoides, ¿no? El piso, ¿quién forma el piso de esta cavidad, de esta fosa craneal anterior? Pues lo forma la lámina. ¿Se acuerdan que hablamos que la cavidad orbitaria tenía un techo como tal? ¿Quién lo formaba?
Sí, maxilar. No. No, el techo, el El frontal. techo. El techo, el hueso frontal, El frontal. y específicamente una lámina que hasta les dije. Papiracia. Lámina papiracia. Exactamente. Entonces, estamos en esta parte apenas, y yo creo que si lo relacionan y el esquema o la diapositiva se presta para que veamos eso. Yo creo que sí va a haber oportunidad de hacer alguna práctica ya hasta casi cuando vayamos para que visitemos el anfiteatro y veamos esta cuestión, no con cadáveres nuevos, pero sí con esta cuestión de todas de estas estructuras óseas que estamos viendo. Entonces, el piso de la cavidad de la fosa craneal anterior lo forma la lámina papirácea del hueso frontal, que, reitero nuevamente, es esta lámina papirácea forma el techo de la cavidad orbitaria. ¿Hasta aquí estamos bien? Y la parte medial de esta fosa craneal anterior, pues lo conforma ¿qué estructura? La lámina perpendicular del... Así es, sobre todo la apófisis cristagali, y a los lados de esta apófisis cristagali, ¿cuál se encuentra? La lámina cribosa del etmoides. Y aquí vemos precisamente los filetes o los orificios para el bulbo olfatorio del primer par craneal. Entonces, a la vez, aunque lo estamos viendo de esta manera, pues estamos viendo también los contenidos que estamos observando en esta fosa craneal anterior. ¿Estamos bien hasta aquí, chicos? Doctora, perdón, el último límite, ¿qué límite era? Es que sí, bueno, pues. El límite medial, entonces tengo un límite. Okay, gracias. Un límite posterior. Es que mi cursor aquí está. ¿Sí lo ven? Límite posterior, límite anterior, límite posterior. El piso de la cavidad y en la parte medial, ¿cuál es el límite? Pues, o qué estructura tenemos aquí, pues la apófisis cristagali, y a los lados, pues bien representativo estos agujeros que pertenecen a la lámina cribosa del etmoides, ¿no? Y bien importante, pues porque ya lo acabamos de mencionar. De tal manera que ya si ustedes ven, aunque a lo mejor no lo hemos esquematizado como tal, así puesto, pero ustedes ya saben exactamente y estamos dando contenidos y tiene que ver con todos los 12 par de nervios craneales. Y se acuerdan que les decía yo, los pares craneales tienen un origen real y un origen aparente. El origen real es del tallo cerebral, que ya vamos a ver más adelante, y el origen aparente, pues es precisamente esta inserción donde descansa y donde vemos estos orificios de salida para estas estructuras. ¿Hasta aquí estamos bien? Y si lo vemos, pues el límite externo, ¿no? Anterior, posterior, medial o interno, y el límite externo, pues sigue siendo el hueso frontal. ¿Hasta aquí estamos bien, chicos? Sí, doctora. Una preguntota. Entonces, ¿la lámina papirácea del hueso frontal también podría llamarse la porción orbitaria del hueso frontal? O sea, es lo mismo. Ok, muchas gracias. Pero forma la cavidad, acuérdense, cuando vimos cavidad orbitaria, ¿quién limita esa cavidad orbitaria? Los bordes, ¿no? Un borde superior, un borde inferior, un borde interno y un borde externo. Y ya la cavidad, como igual cuando veamos cavidad nasal, pues vamos a ver precisamente sus relaciones, que es con estas estructuras de huesos. Pero sí, en efecto, es ya propiamente de la cavidad como tal. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí, doctora, gracias. Ok. Vamos entonces ahora con el límite de la fosa craneal media. Y volvemos a lo mismo. Aquí quiero que me pongan atención en relación a esta diapositiva. Vamos a ver que igual tiene un límite anterior, un límite posterior,
una parte medial y un piso, y una parte externa, ¿sí? O lateral, que es de los huesos que de los parietales, ¿no, chicos? Sí, doctora. Ok, estamos bien. Bueno, entonces, ¿cuáles son los límites de esta fosa craneal anterior? Está formado por es del esfenoides, ¿sí? Ok, el límite posterior, aquí como va la línea, lo conforman la porción petrosa ¿de qué hueso? Del temporal. Del temporal, exactamente. Aquí veíamos también al inicio esta estructura. Esta es la porción escamosa y esta es la porción petrosa. Y en la parte medial, acá, en la parte medial de esta fosa craneal anterior, se encuentra, ¿qué estructura? La silla turca. Silla turca. Y bueno, la silla turca. Exactamente, y aquí vemos precisamente la fosa hipoficiaria y vemos pues como tal, esa estructura, ¿quién limita la fosa craneal media? Esa silla turca, y pues también vemos aquí el cuerpo del esfenoides con los senos cavernosos. Aquí les menciono, cuando veamos senos, todos los senos, ahora estamos viendo también irrigación, inervación y drenaje venoso de todas estas estructuras. Cuando veamos esos senos, vamos a ver que estos senos, por eso les estoy mencionando, ¿qué limita la fosa craneal media? Esta estructura, el cuerpo del esfenoides. Y ustedes ya saben qué estructura pasa por ahí, pero aquí, en esta parte... Doctora, perdón, no sé si soy yo, pero no veo su cursor. No, es que no sé si... A ver, ustedes díganme, lo estoy moviendo. Bueno, o sea, sí se ve, esto está arriba, pero no se mueve. ¿No? Y yo aquí lo tengo que sí se mueve. Yo no sé cómo le puedo hacer yo para que ustedes... Deje de compartir y vuelva a compartir, o no sé. A ver, ok, porque si se puede. en mi cursor sí lo veo que yo sí lo estoy moviendo. A ver, dejo de compartir. Y ahorita vuelvo a compartir. ¿Sí? Sí, doctora. Ya. Ahora sí, ok. Entonces aquí nos quedamos porque estamos viendo los límites de estas tres estructuras que dividen la parte anterior, la parte media y la parte posterior. Entonces estamos aquí a la mitad y estamos viendo que el límite anterior lo forman las alas menores del esfenoides. El límite posterior de esta fosa craneal media lo conforman la porción petrosa del hueso temporal. Todo este es el hueso temporal que está en rosa. ¿Lo están viendo? Sí. Sí, doctora. Ok. ¿Sí ven mi cursor? Sí, doctora. Sí. Ok. Esta es la porción petrosa del hueso temporal. Y en la porción interna o medial, pues se encuentra esta estructura que ustedes ya la conocen y que me lo mencionaron. Es el cuerpo del esfenoides. Y aquí está precisamente la silla turca, incluso aquí está la fosa hipoficiaria para la glándula endocrina. Y ya les decía yo, aquí el límite es esta silla turca, pero también el límite, y lo van a ver en algunas literaturas, manejan al seno cavernoso. Aquí descansa un seno. Ay, ya me pasé diapositiva. Aquí descansa un seno cavernoso que se conforma por un seno intracavernoso anterior, un seno intracavernoso posterior y un plexo venoso basilar de estas estructuras. Cuando hablamos sobre senos, estamos hablando sobre el drenaje venoso. Tenemos una irrigación. La irrigación, ¿por quién está dada? Las arterias. Por las arterias. Específicamente estamos viendo cerebro, encéfalo. La carótida interna. La carótida interna. Y incluso aquí, si lo vemos, aquí está ese agujero.
¿o no? ¿Sí ven el cursor? Sí, el carotídeo. Exactamente, entonces aquí precisamente pasa el agujero, está el agujero carotidio para la arteria carótida interna. Y ya vamos a hablar más adelante, pero pues nos vamos a ir muy rápido porque yo sé que ustedes conocen ya muchas de estas estructuras que ya las estamos volviendo a mencionar. Entonces, para no desviarme, pues el límite medial de esta fosa craneal media lo forman el cuerpo del esfenoides, la silla turca, y aquí hay una ranura, si ustedes lo ven. ¿Por qué se observa esta ranura? Porque les estoy mencionando que aquí, hacia la parte superior, descansa ese seno cavernoso. Y ese seno cavernoso está conformado por un seno intracavernoso anterior y un seno intracavernoso posterior y un plexo venoso basilar. Aquí descansa el tronco, es la porción basilar del hueso occipital. Aquí esto que está en moradito y en como cafecito. No sé si lo ven. Sí. ¿Sí estamos bien? Entonces ese es el límite medial de la fosa craneal anterior. De la fosa craneal media, perdón. ¿Y quién forma el piso? Así como lo habíamos visto en la fosa craneal media, anterior, pues en este caso el piso de la fosa craneal media, ¿qué estructura es esta? La mayor del esfenoides. Mayor del esfenoides. Aquí ya vemos precisamente, y ustedes vean, aquí estamos viendo, y de una vez vamos a ir dando contenidos. Miren, aquí está. Entonces, el piso de la fosa craneal media la forman las alas mayores del esfenoides y la porción escamosa ¿de qué? El temporal. El temporal, exactamente. Y aquí, pues sí vemos bien, ya hemos hablado de estos agujeros. Tengo aquí agujero importante. ¿Redondo? Aquí a la hendidura. Ah, no, esfenoidal superior. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí me van siguiendo con mi cursor? Sí, doctora. Ok. Entonces aquí sí vemos, miren. Entonces, aunque estamos viendo los límites de estas fosas craneales, a su vez estamos viendo los orificios que se encuentran en estas estructuras. El límite posterior, el límite medial, el piso de la cavidad de la fosa craneal media y la pared externa. ¿Quién la conforman? Ya nada más para cerrar esta parte. El temporal. El temporal. El temporal y el parietal. El parietal. El parietal. Exactamente, acuérdense que el temporal y sobre todo la porción escamosa de ese hueso, pues está formando el piso, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Hasta aquí? ¿Estamos bien? Sí, doctora. Ok, y bueno, aprovechando que tenemos esta imagen, pues vemos precisamente en esta fosa craneal media que estamos viendo, pues los contenidos y los agujeros. Y empezaremos hacia la parte anterior, anteromedial. ¿Qué agujero es este? El óptico. El óptico, exactamente. Este es el agujero óptico. ¿Y qué par de nervios craneal pasa ahí? ¿Entra? El 2. El 2, exactamente. ¿Y qué otra arteria? La arteria oftálmica. La arteria oftálmica, exactamente. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia la cavidad orbitaria. La cavidad orbitaria, exactamente. Y esta, ¿por qué lo ven así ustedes? Esta ranura, ¿sí? Que tengo en la región medial de la fosa craneal media. Recuerden, por ese seno cavernoso, que está recogiendo toda la sangre venosa de estas estructuras importantes. Entonces, aquí en esta fosa craneal media, pues vemos ese agujero, el agujero óptico para
el nervio, para el segundo par craneal, el óptico, que entra precisamente en la cavidad orbitaria para dar la inervación del globo ocular y va directamente a la retina. Y también la arteria oftálmica, que va a irrigar a esta estructura que acabamos de mencionar. Por abajo, y se acuerdan cuando vimos esfenoides, vimos esta hendidura entre alas menores y alas mayores. ¿Qué hendidura es? Fisura orbital superior. Exactamente, entonces aquí ya estamos viendo ese agujero importante que es la hendidura esfenoidal o fisura, también la llaman como fisura orbitaria superior. Exactamente, y ya aquí vamos a ver quién me dice cuáles son los contenidos, que también ya vamos avanzando con esos pares craneales. La vena oftálmica, el nervio. La vena oftálmica, exactamente. Superior. El nervio oculomotor. El 3, fíjense, muy rápido. Pasa el 3, el 4, el 6, 5, 1 y la vena oftálmica superior. ¿Se acuerdan? Entonces, ya estamos viendo aquí estas estructuras. ¿Qué agujeros aloja la fosa craneal media? Este que acabamos de ver. Llevamos 1, llevamos 2. El tercer agujero es el agujero redondo mayor, exactamente, aquí está. Ahí está mi cursor. ¿Sí lo ven? Sí. Ok, ¿qué rama entra ahí? La 2 del 5-2. 5-2, exactamente, en 5-2. Entonces quiero que lo tengan ahí presente, porque ya cuando nos vayamos a lo que cavidad bucal, la rama 5-3 y todas las otras ramas, pues ya lo van a relacionar ustedes. Entonces, después de la hendidura esfenoidal, encontramos el agujero redondo mayor para la rama 5-2 del trigémino. ¿Vamos bien? Sí. 5-2. Por atrás de este agujero, otra vez, aquí está. Por atrás de este redondo menor tengo el agujero oval. Ok. ¿Para la rama qué? 5-3. 5-3. La arteria meningia accesoria y al nervio petroso menor. Es por este agujero pasa para dar esa irrigación e inervación, ¿no? Y sobre todo el 5-3. Hasta aquí estamos bien para la parte del maxilar inferior o mandibular. ¿Estamos bien, chicos, hasta aquí? Sí. Ok. Y por abajito de ese 5-3, de este agujero oval, tengo al agujero espinoso menor. Exactamente, o redondo menor. Y por aquí, ¿qué estructuras pasan aquí en mi cursor? La arteria. Los vasos meningios mediales. Exactamente, y miren, aquí se acuerdan que habíamos visto en la cara interna de esta base de cráneo, vimos precisamente los surcos meningios. Aquí los vemos igual, ¿cierto o no es cierto? Sí. Ok, entonces por este agujero redondo menor o espinoso, que también por ahí entra la arteria meningia media, su vaina y una rama meningia del nervio mandibular. Entonces, pero aquí esto es lo que habíamos mencionado. ¿Ok? ¿Estamos bien? Sí, doctora. Hasta aquí. En relación a esos contenidos, y creo que es, y aquí el otro agujero. El carotidio. El agujero, aquí es todo, por aquí corre precisamente toda esa arteria importante para la irrigación de estructuras dentro del cráneo que están a los lados, y pues es precisamente el agujero carotidio, ¿no? Para la carótida interna y pues para dar toda la irrigación a estas estructuras, las arterias hipofisiarias, la cerebral anterior va a correr hacia la parte anterior, hacia la parte media. ¿Estamos bien hasta aquí, chicos? Entonces,
Ya ustedes están observando estos agujeros importantes que tengo en la fosa craneal media. Vámonos ahora al límite posterior y vamos a ver igual los agujeros y contenidos de esta fosa craneal posterior. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Aquí? Sí, doctora, una preguntota. ¿El agujero rasgado es el mismo que el carotídeo o son distintos? Sí lo manejan a veces como el mismo. Ok, muchas gracias. Ok, entonces. En el libro vienen separados. ¿Sí? Es que en el MUR vienen en el mismo. Bueno, es que en el éter sí lo separa, pero en el otro vienen iguales y me como confundo igual un poquito. Sí. Es que pues por ahí precisamente está corriendo toda esta estructura. Pero bueno, aquí veámoslo así como yo se los acabo de manejar. ¿Ok? Sí, doctora, gracias. Ok, entonces vamos con los límites de la fosa craneal posterior. El límite también tiene, y vean dónde está precisamente estas líneas discontinuas que me marcan precisamente esa fosa craneal posterior. Y vamos a ver que esa fosa craneal anterior, en su límite anterior, lo conforma la porción petrosa del hueso temporal. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, doctora. Ok, entonces, incluso aquí vemos un agujero aquí, pero bueno, antes de que me meta con esto, ¿cuáles son los límites de la fosa craneal posterior? En su parte anterior la conforman la porción petrosa del hueso temporal, aquí está. El límite posterior, el surco occipital. Y aquí de hecho hay una cresta, importante cresta del occipital. En la parte media, en la parte media se encuentra la porción basilar. Uy, ¿dónde está? Aquí está mi cursor, aquí está. La porción basilar y el agujero más grande que tenemos en la base de cráneo. ¿Qué agujero es? Magno. El agujero magno por donde entra precisamente la médula espinal. Entonces, y su límite posterolateral, ¿quién lo conforma? Los parietales. Parietal. ¿Y el hueso? Occipital. Occipital. Entonces ya tienen ahí precisamente esas relaciones anteriores, medias, y laterales, posterolaterales de esta fosa craneal posterior. Y nos quedamos con los agujeros, entonces vamos a continuar con... Doctora, de igual manera anterior es el occipital. De igual manera anterior es el occipital. Anterior. Y pregunto si también delimita su cara anterior. La cara, habíamos quedado, sí, por si lo vemos así, pero lo marcan más así nada más como la porción petrosa del hueso temporal. Del hueso temporal, aunque tú lo ves aquí o lo relacionas con esta cuestión de cómo está delimitado por estas líneas, con esta porción basilar del hueso occipital. Y lo que les decía yo, aquí entra precisamente esta estructura, aquí descansa una estructura bien importante que también la vamos a mencionar más adelante. Sí, doctora, entonces la porción basilar. Que es la porción basilar y que conforma esa porción basilar hacia descansa ahí se aloja el tallo cerebral. Y el tallo cerebral está, yo sé que esto lo van a ver más adelante con nervioso,
por lo que es el mesencéfalo, puente y el bulbo raquídeo. Y ahí donde les estoy mencionando, aquí en esta parte, por eso yo creo que lo señalan con esas líneas discontinuas, la relevancia, porque aquí está el origen real de los pares craneales a través de esos núcleos, de esas columnas nucleares internas que tienen, ¿no? Pero ya cuando vean precisamente esta cuestión de ese tallo cerebral, pues van a ver precisamente que descansa sobre esta porción basilar del hueso occipital. ¿Ok? Sí, gracias. Ok. Entonces, antes de que cambiemos a otra diapositiva, me es importante, entonces ya vimos los límites anteriores, los límites mediales. Ay, cursor, ¿dónde está? Aquí está. ¿Sí ven mi cursor? Sí. Ok, el límite anterior, el límite medial, el límite posterior, incluso se ven la porción, digamos, escamosa, así como cuando vimos el temporal que tenía una porción escamosa, también el hueso occipital tiene una porción así, en forma de concha, en forma de escama, y tiene líneas, una línea escamosa del occipital superior e inferior. Entonces, esta porción escamosa, pues es la que nosotros vemos con esas rugosidades, y es precisamente pues para el lóbulo occipital. Entonces, pues es importante, ¿no? Y vemos aquí precisamente en esta estructura, como estamos viendo estos límites y contenidos, pues entonces nos quedamos en el agujero redondo menor, ¿sí? Y aquí en la porción petrosa, en la cara, en el límite de la cara anterior de la fosa craneal posterior, encuentro un agujero. ¿Qué agujero es? Meato acústico interno. Ajá, o el conducto auditivo, o el agujero auditivo. Aquí, ¿qué pasa? ¿Qué par de nervios craneales pasa? Esta es incluso es la porción petrosa, exactamente. ¿Se acuerdan? Vestíbulo coclear. Porción petrosa. 8. Es exactamente. Y ya vamos a ver ahorita, entonces, en esta porción, en este límite posterior, el límite anterior de la fosa craneal posterior, encuentro un agujero, el agujero auditivo. ¿Qué par de nervios craneales son? El 7 y el 8. Y la arteria, incluso ahí, por ahí pasa la arteria laberíntica. El 8 se queda precisamente a estas estructuras internas. ¿Se acuerdan? Al oído interno y al oído medio. Ese par craneal. Y el 7 va a salir ahorita hacia la parte de la base del cráneo, para dar precisamente toda la irrigación anterior, motora y sensitiva que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Pues que en esta fosa craneal posterior encuentro al agujero auditivo para el 7 y el 8 par craneal. ¿Estamos bien hasta aquí? Y la arteria laberíntica. Por abajo, sí, casi en el piso de esta fosa craneal posterior, tengo al otro agujero. Ustedes vean aquí, estos. ¿Sí? Sí, doctora. Ok, ese agujero tengo acá, ¿cómo se llama? Yugular. Agujero yugular. ¿Qué par de nervios craneales pasan? 9, 10. 9, 10. 9, 10 y 11. Y 11. Exactamente. Entonces ya estamos completando esta cuestión de esas fosas craneales. Y tengo entonces 7 y 8
agujero auditivo, agujero yugular, 9, 10 y 11. Por aquí también va a estar en esta parte ya más anterior, el seno petroso inferior. Ay, me cambié. El seno petroso inferior, el seno sigmoideo y la arteria meningia posterior. ¿Sí? Y la vena yugular, ¿no? También interna. ¿Podría repetir esa parte de otra? Entonces, a través de este agujero yugular, que también lo encuentro en esta fosa craneal posterior, pasa el 9, el 10, el espinal, el 11avo, que es el accesorio, el seno petroso inferior, el seno sigmoideo, porque aquí ya adquiere esta relevancia, porque por aquí está precisamente pasando esos senos y que ahora están recogiendo ese drenaje venoso de las estructuras que se encuentran en esa fosa craneal posterior y la arteria meningia posterior. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, doctora. Y en otra diapositiva, esto es la misma, y aquí está, fosas craneales anteriores, medias y posteriores. Aquí tengo pues una síntesis, me falta un último, que es el que está aquí, el agujero precondilio, ¿sí? Este que tienen acá, ¿sí ven mi cursor? O también le llaman canal del hipogloso, que también se observa en en la fosa craneal posterior, aloja o sale de ahí precisamente el último par craneal. ¿Cuál es? El 12, el hipogloso. 12, exactamente, el 12. Doctora, ¿cómo dijo que se llamaba parte de canal hipogloso? ¿Agujero qué? Precondilio. Ajá. Entonces, incluso ajá. Muchas gracias. Cuando veamos precisamente en la base de cráneo, en la parte inferior, vamos a ver por qué le llaman precondilio. ¿Estamos bien hasta aquí, chicos? Sí, doctora. Ok, entonces ya vimos estas estructuras y ya completamos todos estos agujeros. Y bueno, también el agujero pues más grande entre estas cuatro, digamos, estas cuatro límites, anterior, medio, posterior y lateral, pues tengo el agujero más grande, ¿no? Que aquí en la diapositiva pues no aparece el nombre, pero ya aquí ven, y incluso ustedes si quieren, volvemos a hacer aquí un recuento muy rápido de cuáles son los contenidos, ¿no? De estos agujeros, y pues aquí ya incluso pues vienen más específicos, por ejemplo aquí el canal óptico, 2, la arteria oftálmica, ¿sí? En la primera pues tenemos a lo que es la lámina cribiforme, ¿no? En donde tengo precisamente al nervio olfatorio, ¿sí? Vemos aquí la espina nasal, de estructuras que sí son importantes, pero aquí, como estamos viendo precisamente esas fosas craneales anterior, medias y posteriores, pues aquí tengo exactamente los contenidos que acabamos de ver, ¿no? Entonces, nervio olfatorio, el segundo, ¿no? El 2, la arteria meningia, la fisura orbitaria, que también lo veo acá, y pues ya mencionamos aquí a esos nervios importantes, al 3, al 4, al lagrimal, fíjense ahí, al nervio, al 6, que es el motor ocular externo, al abducen, y
la Vena oftálmica superior. oftálmica, exactamente, vena oftálmica superior, si lo habíamos mencionado, ¿ok? Entonces, aquí tengo al redondo mayor, aquí mencionan el 5.2, al agujero oval, en donde tenemos precisamente la rama 5.3, incluso les mencioné, si se las mencioné, la arteria meningia accesoria, y el nervio petroso menor. Aquí viene en esta diapositiva viene complementando lo que hemos visto, el redondo menor o espinoso, la arteria meningia media y la rama meningia media del nervio mandibular. Aquí están. Esta les va a ayudar para complementar esto. El canal carotidio o el foramen lacerum para esta arteria carótida, aquí dice carótida interna, y el plexo nervioso carotidio. Aquí tengo el agujero auditivo o conducto auditivo para, aquí está, el 7, el 8 y la arteria laberíntica. Hasta acá me voy con el foramen yugular o agujero yugular, y aquí tengo todos estos contenidos. El 9, el 10, el 11, el seno petroso inferior, que ya se los había yo mencionado, el seno sigmoideo y la arteria meningia posterior. Y por último, el canal del hipogloso, el agujero precondilio, que también lo manejamos para el 12º par craneal. Y ya por último, pues nuevamente el agujero magno para la médula espinal. ¿Hasta aquí estamos bien, chicos? Doctora, solo de aquí me surgió una duda. El canal óptico forma parte de lo que sería la fosa anterior o media. No, de la fosa, el canal óptico. Ajá. Para la arteria oftálmica y el nervio óptico es el contenido de la fosa craneal media. Ah, gracias. ¿Ok? ¿Estamos bien, chicos? Sí, doctora. Hasta aquí entonces ya vimos límites de fosas craneales anterior, media y posterior, agujeros que se encuentran en estas fosas craneales y contenidos que contienen, y sobre todo estamos hablando mucho de la irrigación y sobre todo la inervación, estamos hablando de del sistema nervioso simpático, el origen de estos pares craneales, y pues ya nos va a ser más fácil esta inervación de todo lo que es cabeza. ¿Vamos bien, chicos, hasta acá? Sí, doctora. Ok. Y ya antes de pasar a esta diapositiva que ustedes la tienen, me voy a pasar, vamos a ver todas estas, pero me voy a aprovechar que más adelante tengo, ahora, denme un segundito, la norma basal, aprovechando que estamos viendo precisamente esta cuestión. Denme un segundito. ¿Estamos bien hasta aquí, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Entonces, ustedes ya tienen esta presentación, entonces aquí les voy a pedir que me ayuden, pues siguiendo igual como lo hemos estado viendo en las diferentes diapositivas. Y estamos viendo ahora precisamente esa división en fosa craneal posterior, fosa craneal media y fosa craneal anterior. Y vamos ahora a aprovechar porque también en su programa lo marca, esta norma basal, esos límites y esas estructuras reforzando, pues lo que acabamos de ver,
hacia la parte, hacia lo que es el piso, o sea, la base de cráneo, y aquí lo estamos viendo, pero en la parte posterior. Y vamos a ver esta estructura en sentido póstero anterior. Me voy a ir ahora de atrás hacia adelante. Y vamos a ver, y lo van a relacionar bien, y por eso aprovecho esta diapositiva, porque estamos viendo ahora estas porciones. Y vamos a empezar con el hueso occipital. El hueso occipital, que lo tienen representado en este color, en color morado, pues ven precisamente los límites. Igual y volvemos a esta porción que ya habíamos visto, la fosa craneal posterior, fosa craneal media y fosa craneal anterior. El occipital tiene una porción, tiene dos porciones así como muy marcadas. La porción escamosa, que se acuerdan que la habíamos visto, esta es la porción escamosa del occipital, y van a tener estos accidentes óseos que sí los veo ya más marcados en esta porción inferior, posterior de esta base de cráneo. La primera es esta cresta externa, y a los lados esas líneas. ¿Se acuerdan que les decía yo? Tiene una línea occipital superior y una línea occipital. ¿Ven mi cursor? Sí. Sí, Inferior. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, doctora. Ok, entonces seguimos viendo esta norma basal en sentido póstero anterior, y estamos viendo estas estructuras. Entonces, aprovechando que tengo esto, entonces esta es la porción escamosa del occipital, pero tiene una porción condil, y vamos a observar que estos cóndilos que tengo a los lados, en el límite del agujero magno, tengo esa porción, esos cóndilos, aquí están. Obvio, aquí está seccionada la parte del lado izquierdo. Ustedes lo ven así en la parte derecha, ¿no? Entonces, Sí. tengo esta porción. Entonces, este occipital, no encuentro mi cursor, ya lo tengo. Esta es la porción condilia del occipital. Porción escamosa, porción condilia. Por detrás de estos cóndilos, tengo a estos agujeros. Por eso es importante también delimitarlos y verlos. ¿Sí lo ven acá? ¿En mi cursor está? Sí, doctora. Ok, entonces, Sí, doctora. estos agujeros, el que tengo por detrás de esta porción condilar, de este hueso occipital, se llama agujeros retrocondilios. Este que tengo aquí. ¿Qué estructura importante? ¿Qué va a pasar ahí? Las venas emisarias que van a recoger el drenaje venoso de esta porción del occipital, de esta porción de fosa craneal posterior, pero en el piso. Por delante veo precisamente a los agujeros precondilios. Aquí están. ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? Y ese agujero precondilio o canal del hipogloso, ¿qué está pasando? El de bipugloso. El nervio 12. El 12. Exactamente. Entonces aquí estamos reforzando lo que ya vimos en base de cráneo, en fosa craneal posterior. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Y hacia adelante, pues se encuentra la porción basilar del hueso occipital, ¿no? Y entre estas regiones, entre la porción escamosa, las líneas occipitales superiores e inferiores, la porción condilia,
encontramos a este agujero magno. ¿Sí? Por eso se los mencioné también en la parte anterior. Híjolas, denme un segundito, me acaba de llegar un mensaje. ¿Estamos bien hasta aquí, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. La porción basilar y los dos agujeros importantes, el agujero retrocondilio para la venas emisarias. Estas venas, ya se los mencioné, va a recoger el drenaje venoso del piso de esta base de cráneo en su porción posterior, sobre todo de esta estructura del occipital. Y el agujero que se encuentra por delante de esta porción condilar, pues es el agujero precondilio, o también llamado canal del hipogloso, por donde, aquí lo veo bien marcado, lo veo súper bien, que es para el 12º par craneal, perdón, que es el hipogloso. Para los músculos que es motor, ¿no? Sí. Efectivamente, para los músculos de la masticación. De la masticación, pero sobre todo músculos de qué, de la lengua, exactamente. Y pues ya, en esta norma basal, pues veo precisamente al agujero más grande, nuevamente, que es el agujero magno para la médula espinal. ¿Ok? ¿Estamos bien? Sí, doctora. Denme 3 minutos, voy a mandar un mensaje, tomen un vasito de agua y ya continuamos. Exactamente en el piso de esta norma inferior, una vista inferior, en esta base, vemos precisamente esas estructuras que conforman esa porción, ¿no? Y ahora me voy a la siguiente. Mi cursor lo vemos aquí, ¿sí lo ven, chicos? Sí, sí. Ok, entonces vamos a continuar. Entonces me quedé con esa parte del hueso occipital. Y vamos a ver esa porción media de la fosa craneal media, en donde vemos aquí, y la tenemos de color rojo en la diapositiva. Aquí está entre rojo y amarillo, ¿no? La fosa craneal media y en esta porción o en esta norma basal. Y pues vemos precisamente, vean aquí esta estructura y vamos a empezar con pues las estructuras que están con o qué huesos o qué accidentes óseos tengo en esta norma basal. Y veo la apófisis mastoides. ¿Se acuerdan que habíamos visto el hueso temporal, la porción escamosa, la porción mastoidea y la porción petrosa? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí, doctor. ¿Sí? Ok, entonces aquí estoy viendo esta porción mastoidea, se observa una ranura, ¿no? Que se llama ranura mastoidea, el surco occipital, ¿sí? Es el límite que tengo precisamente, y la apófisis estiloides. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí? ¿Los puede repetir, por favor? Sí, ajá. Dentro de la norma basal, en la fosa craneal media, la norma basal de la fosa craneal media, ¿qué estructuras veo? ¿Qué estructuras encuentro? Y la tengo marcada aquí en color rojo o rosa, no sé cómo lo vean ustedes, pero bueno. La primera, veo o se observa la apófisis mastoides. ¿La apófisis mastoides de qué hueso está constituido?
Del temporal. Del temporal, exactamente, en la porción mastoidea. Veo una ranura, que ahorita vamos a hablar de esta ranurita, que ya incluso lo habíamos mencionado. Se aloja y internamente ese seno cavernoso. Pero bueno, aquí está la porción, la apófisis mastoides del hueso temporal, la ranura mastoidea, el surco occipital, ¿sí? Que delimita precisamente, y la apófisis estiloides. ¿Sí? Estamos viendo aquí, van viendo la flechita y están viendo, o sea, están viendo mi cursor y están viendo estas regiones. Sí. Ahora veo, ya vimos en la norma basal, en el agujero occipital, vimos estos agujeros, el retrocondilio, precondilio, el agujero magno, la porción basilar, la porción escamosa. Y aquí me es importante porque aquí en esta diapositiva también se presta para ver estas estructuras. Entre la mastoides y la apófisis estiloides, ¿qué se encuentra? Un agujero, que ahí está mi cursor. ¿Qué agujero es? Estilo mastoideo. Estilo mastoideo, exactamente. Entonces, este agujero estilo mastoideo es para el par craneal, ¿cuál? Para el 7, ¿sí? Con sus ramos, sobre todo la rama motora, con sus 6 ramos que ya les había yo mencionado, auricular posterior, fíjense, traiga esta auricular posterior, temporal, lingual, bucal, mentoneana y cervical. Entonces, ahorita a lo mejor, pues, por lo que les acabo de mencionar, pues lo van a relacionar al final. Este par craneal importante porque tiene una función sensitiva y una función motora. Es un par craneal considerado como mixto por sus inervación, y en específico lo que les acabo de mencionar es precisamente para sus ramos motoras, para los movimientos, sobre todo los músculos, cuando veamos músculos músculos faciales, da sus ramas. Entonces, importante aquí esto, porque veo este agujero, ¿ok? Y también se observa la porción petrosa del temporal. Aquí está. ¿Sí o no? Esa porción petrosa temporal. Por delante de esta porción petrosa, tengo que a este surco y a este agujero importante, que aquí lo veo. ¿Qué agujero es? El carotidio. El carotidio. ¿No? Carotidio, exactamente, aquí está. Y en esta porción petrosa, hacia la parte lateral, ¿sí? ¿Qué conducto auditivo? ¿Qué conducto veo? El conducto auditivo. Ya nos dijo. Ya lo dije. Ok, el conducto auditivo externo. Entonces, me es importante porque estamos viendo esos accidentes óseos, cómo está constituido esta norma basal. Entonces, muy rápido, una síntesis. Apófisis mastoides, ranura mastoidea, surco occipital, apófisis estiloides, agujero estilo mastoideo para el 7, el agujero hacia la parte, por delante en esta porción petrosa, el agujero carotidio, y lateralmente el conducto auditivo externo. ¿Hasta aquí estamos bien, chicos? Sí, doctora.
Sí, doctor. Ok, y bueno, pues también aprovechando esta diapositiva que estamos viendo del hueso temporal, estamos viendo por delante esta cavidad, hay una cavidad glenoidea, esto que se ve en mi cursor, por delante también está, lateralmente está el conducto auditivo externo, y por delante tengo esta cavidad, se llama cavidad glenoidea. ¿Para qué estructura creen que entra aquí? Para el condilo de la mandíbula. Exactamente, para el cóndilo de la mandíbula. Y por delante de esta cavidad glenoidea está la apófisis, mi cursor, aquí está, la apófisis temporal del hueso temporal junto con la apófisis del... Es la apófisis cigomática del temporal. Del molar, ¿no? exactamente. Está formando el arco cigomático. Y estamos viendo, ¿se acuerdan? La fosa temporal y la fosa infratemporal. Infratemporal, exactamente. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta en relación a esto? No. No, doctora. No, doctora. Okay. Vámonos a la parte anterior. Bien rápido, la parte anterior está formada sobre esta parte anterior que está en la de color amarillo. Seguimos viendo esta fosa craneal media, la norma basal, y vemos en color amarillo que se observa pues el ala, las alas externas. A ver si lo veo en mi cursor. ¿Aquí ya lo ven? Sí. Sí, doctor. Las alas externas y las alas internas de las apófisis pterigoides del hueso del ¿qué? Del esfenoides, ¿sí? Y entre... Esa sigue siendo media, ¿verdad, doctora? Sí, sigue siendo media. Okay. Sigue siendo media. Nada más que estamos viendo esta parte anterior, esta parte anterior de la fosa craneal media, ¿sí? Vimos, como digamos, la porción posterior, la porción lateral, y esta es la porción anterior. Y aquí vemos lo que les había mencionado, las alas externas y las alas internas de las apófisis pterigoides del hueso del esfenoides, las alas mayores, ¿sí? Aquí tengo las alas mayores con los agujeros que ya también lo vemos. El agujero oval, el redondo menor. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, doctora. Sí. Ok, entre el ala interna, estas son las alas externas, alas mayores. Entre el ala interna de las apófisis de pterigoides de este hueso esfenoidal y el vómer, que está en moradito, aquí estamos. ¿Sí estamos bien? Sí. ¿Qué estructuras encuentro? ¿Los cornetes? Las cuanas. Las cuanas. ¿Estamos bien aquí? Ya nos estamos viendo hacia la parte anterior de esta norma basal. ¿Estamos bien? Ya aquí ya ustedes también no tienen ningún problema. A las menores, sobre todo aquí las alas mayores, las apófisis pterigoides, el ala externa, ala interna, el agujero oval, el redondo menor, redondo menor, y aquí ven bien precisamente el agujero carotidio. ¿Estamos bien, chicos? Y ya hacia la parte anterior, sobre todo en este esquema, en esta diapositiva, estamos viendo estas apófisis pterigoides, sobre todo el ala interna, y entre el hueso vómer se encuentran las cuanas. Y por delante se encuentra ya, ¿qué estructura? El paladar duro. Duro y
¿no? Exactamente. Entonces, este paladar El palatino. está exactamente. El paladar duro está formado por ¿qué estructuras? Por las láminas horizontales Del de los temporal. palatinos y las apófisis palatinas de los maxilares. Estamos ya hablando del maxilar. Y aquí encontramos, observamos a unos agujeros, los agujeros palatinos mayores y menores, y si lo vemos bien está a la altura de del último molar a nivel de los del último molar. Entonces tengo estas estructuras, ya me voy acercando hacia la fosa craneal anterior, pero en este piso, en esta norma basal. Entonces, aquí tengo al vómer, a las apófisis pterigoides, su ala interna, estas estructuras que me están mencionando que son las cuanas. Tengo hacia la parte más anterior el paladar duro y quedamos que estas son las láminas horizontales de los palatinos y las apófisis palatinas de los maxilares. Y aquí vemos estos dos orificios importantes que me son el orificio, los agujeros palatinos mayores y los agujeros palatinos Menores. Exactamente. Y ya hasta hicimos referencia pues con este último molar en donde encuentro estas estructuras. Y hacia la parte anterior tengo un agujero importante, el agujero incisivo, que es creo que lo más relevante que estamos viendo en estas fosas craneales, en esta norma basal. Entonces ya también estamos viendo los contenidos que se observan. Pero el agujero incisivo ya sería más de la porción anterior. Sí, ya. Okay. Esta ya es, incluso de estos agujeros palatinos mayores y menores, pues están en el límite y sobre todo ya están en fosa craneal anterior. ¿Sí? ¿Estamos bien? Y en efecto, eso ya es contenido digamos, de la parte anterior. Hasta aquí. Sí, doctora. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Denme un segundito otra vez, por favor. Externa está formada, pues, por la cara nasal del maxilar superior. Entonces, esto es lo que estoy viendo, esta pared. Entonces, aquí tengo la cara nasal del maxilar superior, a las masas laterales del etmoides, la lámina perpendicular del palatino. Ya aquí habíamos visto esos agujeros importantes, el esfenopalatino. Entonces, esta pared externa, ¿por qué estructuras está formada? Por la cara nasal del maxilar superior, las masas laterales, los cornetes superior y cornete medio, que pertenecen a estas masas laterales. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Y quién forma el techo de esta pared, de esta cavidad nasal de esta cavidad, perdón? Los huesos nasales que están aquí en color amarillo. Uy. ¿Estamos bien, chicos? Sí. Ok, entonces estamos viendo cavidad nasal, estamos viendo pared externa, cuáles son los límites, y vemos quién forma el techo de esta cavidad nasal, los huesos nasales que están en color amarillo, el hueso frontal, el que está en color naranja, y luego específicamente con la espina nasal. ¿Quién forma también este techo de esta cavidad nasal? La lámina cribosa. Ajá, del etmoides, que está en color moradito, o no sé si lo tengan en color azul. Y también una partecita de qué estructura,
Del cuerpo del esfenoides. Del cuerpo del esfenoides, y pues vemos aquí incluso también el seno esfenoidal. El piso, ¿quién está formando el piso de esta? El paladar. Exactamente, las apófisis palatinas de los huesos maxilares, aquí están, y las láminas horizontales de los huesos palatinos. No creo que haya ningún problema. La pared anterior, pues se encuentran la raíz precisamente de los huesos nasales. Y la pared posterior, ¿con qué estructuras quedamos? Con las guanas. ¿Se acuerdan? Sí, doctora. Y ya hacemos esa comunicación con la nasofaringe. También en esta diapositiva vemos ese cuerpo del esfenoides, en donde encontramos a los senos esfenoidales, y vemos por debajo de este seno esfenoidal, en esta lámina perpendicular de los palatinos, al orificio o el agujero esfenopalatino, para el nervio precisamente que va a irrigar e inervar esta cavidad nasal. También por debajo del cornete medio vemos unas estructuras, un proceso que se llaman proceso uncinado hacia la parte media de este cornete medio, este proceso uncinado que también está aquí en color morado. Y ahorita lo vamos a ver. En el hueso frontal, pues también vemos el seno frontal, y pues ya lo que habíamos mencionado, la importancia que tienen estos senos paranasales, frontales, esfenoidales, maxilares, para la función de calentar, purificar, humedecer el aire y conectar con la cavidad nasal a través de los meatos. Y bueno, esa es en relación a esta diapositiva. Déjenme cambiarles a la siguiente. Aquí vienen con los nombres que ustedes ya lo acabamos de mencionar, sus límites. Y nuevamente en esta diapositiva vamos a ver la pared externa de esta cavidad nasal, los meatos y los orificios de estas cavidades nasales. Y habíamos visto que pues la cara nasal de la parte anterior de esta cavidad, que está en color rosa, y que estamos hablando del hueso maxilar superior. Dos láminas perpendiculares, las láminas perpendiculares del etmoides, en gris o morado, que ustedes lo están viendo, con sus cornetes superior, medio e la parte inferior, ¿no? En el cornete medio, que está aquí en moradito, aquí en esta parte, ¿ven el cursor, chicos? Sí, doctora. ¿Qué observamos aquí importante? Lo que estoy viendo, se observa que está seccionada este cornete medio, y vemos precisamente una estructura que se llama bula etmoidal. Recordemos que estos cornetes están formados por estas masas laterales del etmoides. Entonces aquí tengo una dilatación que se llama bula etmoidal, y que en esta bula etmoidal tiene un agujero que lo tengo aquí, que es por donde drenan o por donde desembocan las celdillas. ¿Se acuerdan cuando vimos esas masas laterales? Estaban conformadas por celdillas. Esas celdillas etmoidales anteriores van a drenar a través de este agujero y van a desembocar en los senos frontales. También por detrás de esta bula etmoidal, de este cornete medio, se encuentran la desembocadura de este seno maxilar, ¿no? De estos senos maxilares.
Y también por debajo de este cornete superior, tengo precisamente estas celdillas etmoidales posteriores. Entonces, en esta diapositiva lo que traté de representar o de describir es esto que estamos viendo de la pared externa de la cavidad nasal. En el cornete inferior, a ver si lo vemos aquí, déjenme buscar mi cursor. En el cornete inferior está seccionado, que está en color café. Vemos precisamente esa lámina perpendicular del palatino, y vemos al agujero esfenopalatino, y por detrás pues veo a las alas de las apófisis pterigoides externas. Vemos aquí también, importante, el hueso frontal, ya me le cambié, el hueso frontal con su seno frontal, y en el cuerpo del esfenoides con el seno esfenoidal. Y en el cornete inferior, que estamos aquí en color cafecito, vemos la desembocadura del conducto nasolagrimal, que está aquí. Este es el hueso lagrimal, y aquí está precisamente esa desembocadura de ese hueso lagrimal. En la siguiente diapositiva, pues vemos ahora la pared interna de la cavidad nasal. ¿Estamos bien, chicos? La pared interna de esta cavidad nasal divide pues a las dos, a esta cavidad nasal en una parte derecha y una parte izquierda, y pues quien limita nuevamente esta cavidad nasal está formada por la lámina perpendicular del etmoides, que también lo vemos aquí en color lila, hacia abajo por el hueso Böhmer, que está en color verde, y hacia anteriormente por los cartílagos septales, que los tengo en color gris. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta en relación a cavidad nasal? Y como se los mencioné, es así como que un poquito rápido por esta cuestión que ya ustedes lo vieron muy específicamente en aparato respiratorio. Pero bueno, es importante. Disculpe, doctora, la parte inferior dijo el hueso Böhmer. El hueso Böhmer. Ok, gracias. Ok, vámonos con esto, es lo mismo. Aquí está el hueso Böhmer de color verde. ¿Sí? Luis Enrique, creo que sí es tu voz. Sí, doctora, gracias. Okay, es que como se cortó un poco la parte cuando dijo inferior. Ok. Hasta aquí estamos bien. Les digo, nos vamos a ir ya un poco más rápido por esta cuestión que sí ya la saben, ya la manejan ustedes. Ya vimos esta norma basal, ya aprovechando esa cuestión, y vámonos a lo que es, recordemos, en su programa sintético tiene cavidad oral, cavidad nasal y cavidad bucal. Entonces, para que ya cerremos estas estructuras. Y también, pues, vamos a hablar un poquito de esta cuestión de la mandíbula, y también me voy a ir así relativamente rápido, porque, pues, ya también esta la vieron ustedes en aparato digestivo. Cuando empezaron con cavidad oral, pues, tuvieron que haber visto esta cuestión de la mandíbula. Entonces, yo sé que ya no se les hace pesada esta cuestión, porque, pues, ustedes ya más o menos saben. Y vamos a recordar un poquito que esta mandíbula presenta un cuerpo, presenta unas ramas y presenta dos bordes. Uy. Aquí está, ¿no? Entonces aquí está el cuerpo de la mandíbula, las dos ramas ascendentes y un borde, a ver si no le cambio, un borde superior y un borde inferior. La cara externa, que es la que estoy viendo en esta diapositiva, presenta en su parte media la protuberancia, una protuberancia, ¿no? Y ahorita cuando ya empecemos a ver los músculos de la cara, vamos a ver precisamente esas inserciones musculares. Entonces, veo la protuberancia y la sínfisis mentoniana que tengo acá. Lateralmente, dirigiéndose hacia la rama de la mandíbula, la línea mentoniana que tenemos acá,
y por debajo de esta línea mentoniana, pues tengo al agujero mentoniano. Dentro de las ramas, en esta diapositiva, tengo una cara interna y una cara externa. Una cara interna y una cara externa. Tengo en la cara externa un borde anterior, un borde posterior y un borde inferior, ¿no? Y una parte superior, que es para las apófisis coronoides, para esta articulación temporomandibular, que es a donde yo quiero llegar. La cara interna de la mandíbula, déjenme checar en la siguiente, en la cara interna de la mandíbula, en la línea media de esta, se encuentran las apófisis. Déjenme ver en otra diapositiva, ahora estoy viendo esta. De esta cavidad bucal, específicamente empezamos con mandíbula, pues se encuentran en la línea media estas apófisis geni, dos superiores, dos inferiores, ¿no? Y hacia los lados y dirigiéndose hacia las ramas se encuentra la línea miloioidea. Por ambas líneas, acercándose a la línea media de la cara interna de la mandíbula, se encuentra la fosita sublingual, y por debajo de esta línea miloioidea se encuentra el ángulo de la mandíbula. Y aquí encuentro a la fosa submaxilar para la glándula submaxilar. Sus ramas, igualmente, una de la mandíbula, la cara interna presenta al agujero alveolar inferior que tengo acá, presenta este agujero alveolar inferior presentado hacia adelante, hacia la parte ósea llamada también una espina o canal, espina de Spix, o língula para el surco miloioideo. Aquí está, para el surco miloioideo. Tiene tiene un borde superior, esta mandíbula, donde vamos a ver exactamente este borde superior a los alvéolos dentarios, en donde pues se articulan esas piezas dentarias. Y en el borde inferior, hacia la línea media, presenta a la fosa digástrica para el músculo digástrico, que cuando ya empecemos a ver algunas estructuras que ya el lunes veremos que es el cuello, pues vamos a ver todas estas inserciones musculares. ¿Estamos bien hasta aquí, chicos? Sí. Sí, doctora. ¿Sí? Y denme un segundito. Voy, espérenme tantito. Vamos a repasar rápidamente esta articulación temporomandibular. Esta articulación temporomandibular está formada por el cóndilo de la mandíbula y la cavidad glenoidea del temporal. Ya ustedes pues seguramente han mencionado o han visto pues que pertenece a una articulación condílea, que es de las diartrosis. Y esta articulación temporomandibular presenta una cápsula articular unida al cóndilo de la mandíbula de esta cavidad glenoidea. Y aquí pues empezamos a ver precisamente esos ligamentos que tengo acá, que son los ligamentos de esta articulación temporomandibular. Tengo el ligamento lateral, que va del tubérculo de la raíz del cigomático, aquí lo observan bien, hacia el cuello del cóndilo de la mandíbula. El ligamento estilomaxilar, que va de la apófisis estiloides hacia la cara interna del ángulo de la mandíbula, que es el siguiente ligamento. Y el tercero es el ligamento esfenomaxilar,
que va de la espina del esfenoides a la língula o a la parte interna del orificio alveolar inferior. Entonces, aquí también no creo que tengamos problema, ustedes ya los están viendo. ¿Podría repetir el del medio y el último, por favor? Entonces, el ligamento lateral, no hay problema. Así se llama, ligamento lateral, del tubérculo, de la raíz, del cigomático, si ya ustedes entienden perfectamente esta cuestión. Del cigomático al cuello del cóndilo mandibular. Y de hecho lo manejan un externo y un interno de estos ligamentos. El siguiente es, y lo vemos aquí en el esquema, el ligamento estilomaxilar, que va de la apófisis estiloides a la cara interna del ángulo de la mandíbula. Aquí está. Ahorita lo vemos en otra diapositiva. Y el cuarto o tercero, si lo vemos así, es el ligamento esfenomaxilar. Aquí, que va de la espina del esfenoides a la língula o para que me entiendan, al agujero alveolar inferior que está en la cara interna de esta rama mandibular. ¿Estamos bien? ¿Hasta aquí? Sí, doctora, gracias. Ok. Y aquí lo vamos a ver ahora así, igual, en esta diapositiva, y aquí me importa porque aquí ya empieza a aparecer, estamos viendo ligamentos, así como vimos cavidad orbitaria, vimos músculos, vimos ligamentos, inervación. Entonces ahorita ya estamos con esta cuestión de la cavidad oral y estamos viendo esta cara interna de esta diapositiva, de esta articulación temporomandibular, y vemos esos tres ligamentos importantes. El ligamento estilomaxilar, que va, aquí está, aquí ven mi cursor, chicos. Sí, doctora. ¿Sí? ¿Lo ven? Ligamento estilomaxilar, que va habíamos quedado de la apófisis estiloides a el ángulo de la mandíbula. El ligamento esfenomaxilar, ¿sí?, que va de la espina del esfenoides, que va de la espina del esfenoides a la língula, a esta parte, y rodea precisamente a este orificio alveolar inferior. Y si ustedes ven aquí importante, este ligamento, pues va a dar paso a la arteria, vena y todo el paquete vasculonervioso para irrigar, inervar esta estructura. Entonces, bien importante, arteria y vena miloioidea y el paquete vasculonervioso. ¿Cuál es ese paquete vasculonervioso? La arteria alveolar inferior y la vena, bueno, aunque no aparece aquí, a lo mejor en sus esquemas están acostumbrados a que ven más o menos una estructura. Ustedes ya saben de antemano que es una arteria, un nervio en amarillo y una vena en color más roja, casi azulita. Entonces, ¿qué observo aquí? Bien importante, en esta cara interna de esta rama de la mandíbula. ¿Qué vena, qué arteria es? La maxilar. La maxilar. Entonces, aquí estoy viendo la arteria maxilar interna y su rama alveolar. Esta rama alveolar que desciende y entra a la mandíbula precisamente a través de ese orificio alveolar inferior, ¿no? Entonces, ya habíamos hablado también un poquito sobre esta arteria maxilar interna, que es una rama terminal de la carótida externa, y esta
arteria maxilar interna va a dar irrigación a cavidad nasal, cavidad oral, y a la parte profunda de la fase de la fosa temporal. Entonces también aquí tengo esta arteria, ¿sí? Aquí está. ¿Se acuerdan que teníamos ramas colaterales de la arteria maxilar interna? Y dentro de esas está la arteria meningia media. Aquí está. Uy. Ok. Que entra a la base del cráneo ¿por qué agujero? ¿Por qué agujero habíamos visto que entraba esta arteria? ¿El redondo? Por el redondo menor, exactamente. Entonces aquí, importante esta arteria. Y pues también aprovechando la diapositiva, vemos precisamente al nervio maxilar inferior, que también sale en la base del cráneo por el agujero, ¿cuál? La rama 5, ¿qué? 2, ¿no? 3, ¿no? Tres, Sí, tres. no se olviden. Por el agujero oval, ¿se acuerdan? Sí. Ok, bueno. Y se divide en una rama alveolar inferior, que aquí está, aquí lo sigo. Una rama lingual, ¿sí? Y esta rama inferior, que lo acompaña a la arteria alveolar inferior, pues va a inervar a esta articulación temporomandibular de esta estructura. ¿Ok? Entonces tengo aquí igual una rama lingual y tengo también una rama auriculotemporal, que es esta, que aquí está. ¿Estamos bien, chicos, respecto a esto? Sí, doctora. Ok, bueno. Entonces, me voy a pasar a la siguiente estructura. Con músculos. Músculos faciales. Y vamos a ver precisamente que, pues en esta diapositiva, vemos esos músculos faciales. Estos músculos faciales son los que nos dan la expresión facial, o también llamadas músculos de la mímica. Y ustedes incluso, cuando iniciamos la clase el día de hoy, empezamos y vimos que en la presentación viene una liga para un video de una experiencia de un paciente que en el 2016 sufrió precisamente parálisis facial, en donde pues ven las repercusiones que tiene por esta inervación que está dada este músculo, dada por estos músculos faciales, ¿no? Entonces, estos músculos de la mímica que van a ocasionar el llanto, la risa, las gesticulaciones, pues están inervadas por este séptimo par craneal que van en sentido anteroposterior y vamos a verlas aquí en esta diapositiva y empezamos por el músculo cutáneo del cuello, que aquí también ya lo vemos. Aquí necesito que sigan mi cursor para que no tengamos ningún inconveniente y ninguna duda, que de todas maneras ya ustedes lo van a tener en la siguiente diapositiva con los nombres de estos músculos faciales. Entonces, son aproximadamente 14 músculos faciales inervados por el séptimo par y empezamos con el músculo cutáneo del cuello o músculo platisma. El segundo es el músculo depresor del ángulo de la boca, que lo tengo acá. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Después viene el músculo
depresor del labio inferior. Aquí está. A ver si no me pierdo. Aquí está. ¿Ven el cursor, chicos? Sí. Después, más hacia la parte anterior medial, tengo al músculo mentoniano. Después tengo al músculo orbicular de los labios. En esta dirección, al músculo risorio, tengo al músculo cigomático mayor y músculo cigomático menor. Ahora tengo al músculo elevador del labio superior, el músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz, que está aquí, el músculo transverso de la nariz, el músculo orbicular de los párpados, tanto en su porción orbicular como en su porción palpebral. ¿Se acuerdan que habíamos visto ligamentos de la cavidad orbitaria? Pues estos ligamentos que habíamos visto superior, inferior, del tarso superior, del tarso inferior, pues son los que mantienen en esta postura a estos músculos y al globo ocular. El músculo procesus, que está en la parte medial, el músculo frontal, unido, fíjense, unido al músculo occipital por la galea o la fascia aponeurótica, y los músculos auriculares anteriores, superiores, posteriores. Hasta aquí, ¿vamos bien, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Sí? Ok, vamos bien entonces. Entonces, no hay problema en estos músculos faciales, esta inervación, y bueno, vamos a pasar a este nervio facial, ¿no? Y que ya les había mencionado, este nervio facial, que pertenece, es el séptimo par craneal, tiene una función motora, una función sensitiva, y también ustedes ya tienen esta diapositiva. Vamos a ver que en esta diapositiva observo precisamente este séptimo par craneal que sale por el agujero estilomastoideo. Aquí está el hueso, la porción mastoidea del hueso temporal. Aquí tengo precisamente ese agujero estilomastoideo por donde sale este par craneal, la parte motora, y que va a ir a esos músculos de la expresión facial. Entonces aquí tengo sus ramas, a ver si mi cursor lo veo, sus ramas aurículo posterior, ¿sí? Temporal, cigomática, aquí tengo esas ramas, bucales, hacia la parte de la boca, mentoneanas, ¿sí? Aquí vienen todas sus ramas, y cervicales, para precisamente ese músculo platisma o del cuello que mencionamos, el músculo cutáneo del cuello. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, veo aquí a este par craneal y veo este nervio auricular posterior, tanto hacia la parte anterior como hacia la parte posterior. Y pues en su esquema incluso lo manejan, que ven aquí esta estructura que es la glándula parótida, la penetra y da sus ramos temporales, ¿no?
para los músculos de la frente y para la región temporal. Y habíamos visto el músculo superior, anterior, superior y posterior. Y entonces aquí ustedes ven en la diapositiva, en esta misma diapositiva, esta inervación. Y sus ramos cigomáticos que se anastomosan hacia arriba con el frontal, ¿sí? Con la parte frontal, que inerva también a los músculos orbiculares, y hacia abajo se anastomosan con los ramos bucales. Aquí está, esa parte para la porción bucal, que va a inervar al labio superior, a la nariz y al orbicular, bueno, el orbicular de los labios, tanto superior como inferior. Y pues aquí también tenemos el ramo mentoniano para el músculo mentoniano, que está precisamente en la cara externa de esta mandíbula, en el cuerpo, en la mandíbula. Y las ramas cervicales para el músculo cutáneo del cuello. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? No. ¿No? Ok, y bueno, pues ya nada más, hasta aquí llegaríamos el día de hoy. Les quiero preguntar y bueno, vamos a ver quién me dice cuál es el análisis que hicieron en relación, ahorita que ustedes ya terminamos con esta parte de estos pares craneales, su origen, ¿no? Los agujeros, por donde nacen estos pares craneales, dónde están saliendo más bien, y la inervación que están dando. Entonces, ¿quién me dice del video qué es lo que menciona? Y reforzando pues con lo que acabamos de ver ahorita, cerrando esta clase del día de hoy. ¿Quién me menciona? ¿Sí lo vieron o no lo vieron, chicos? Sí, doctora. Pues a grandes rasgos, el paciente menciona cómo fue su proceso de la parálisis facial que le dio. Él menciona que pues en 33 días, o sea, 3 días, pues él ya tenía, ya había mejorado mucho, porque inicialmente no podía sentir el gusto de la comida, al lavarse los dientes se le salía el agua porque pues no podía cerrar bien, sus gestos faciales, su sonrisa pues no era la adecuada, ¿no? Pero él menciona que con el medicamento que recibió, que fue complejo B, esteroides, que también usaba una nuez moscada para que esa parte paralizada tuviera movimiento, ¿no? No se quedara así como sin hacer nada, que también hacía ejercicios, y pues todo eso le ayudó para tener una adecuada evolución. Así es, hay pérdida de la sensibilidad, entonces precisamente por afección o sección de esa parálisis facial. Y ahí, por ejemplo, cuando hay accidentes automovilísticos, aparentemente, fíjense, ahorita aprovechando esta cuestión de ese análisis que ustedes lo vieron, y que bueno, él da su propia experiencia de cómo lo vivió, y que bueno, hay regeneración, hay nuevamente de esa tonificación que tienen en esos músculos de la expresión facial. Pero más adelante les voy a pasar, se los voy a anotar, en donde vemos precisamente esos casos clínicos, en donde yo entiendo que ustedes lo van a ver ya cuando pasen a la clínica, pero para que ustedes los vayan viendo, y la importancia que tienen, y pues las implicaciones que conlleva al tener una lesión de este tipo, ¿no? Les platico, hay un caso también, y que les digo, se los voy a subir en Classroom, de un accidente de un joven en donde tuvo
un accidente automovilístico y donde se secciona precisamente se secciona la cara, toda la piel se desprende. Aparentemente, pues como ustedes ven, pues está altamente inervado, altamente vascularizado y todo el edema que tuvo ese paciente y todo, pero se veía muy aparatoso, precisamente, muy, 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 muy complicado y pues en un inicio se pensó que iba a tener pues secuelas importantes. Se regenera, se desinflama, todo ese proceso y solamente tuvo precisamente algunas complicaciones porque ahí sí se seccionó precisamente los ramos de de este séptimo par craneal. Y a diferencia de otros, y bueno, que se pensaba y decía uno, no, pues definitivamente va a quedar muy mal el paciente. Y hay otras en las que